¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga en este día. Es un gusto saludarlos y un gusto también para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y pues vamos a continuar. Recuerden ustedes que el punto de partida es el versículo 15 de la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Recuerden que ese versículo habla sobre una obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz, que fue quitarle el poder a los principados y a las potestades al morir Él en la cruz. Pero quise compartir también con ustedes y les hice el comentario de que no fue la única obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, y que muchas veces como creyentes nosotros tenemos un limitado conocimiento en cuanto a todas las maravillas que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Son muy pocas las que nosotros podemos recordar y tenemos en nuestra mente de lo que el Señor hizo, y pues me tomé el tiempo para compartir con ustedes no solo esas, sino varias cosas que el Señor hizo en esa obra, ¿sí? en ese sacrificio en la cruz. En la clase pasada vimos 10 puntos. Les comentaba que habían muchas más obras que hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Se le conoce como la obra en la cruz, pero la obra de la cruz encierra muchas cosas, encierra muchos actos, muchos hechos que el Señor realizó al morir en la cruz y resucitar. En la clase pasada vimos 10 de esos hechos maravillosos que hizo el Señor, y recapitulando, así enumerarlos. El primero, comentábamos que fue que anuló el antiguo pacto, hizo vigente el nuevo. El segundo punto es que destruyó la muerte. El tercer punto es que se hizo propiciación ante Dios. El número 4, dio la paz entre Dios y los hombres. El número 5, expió los pecados del mundo. El número 6, venció y quitó el poder a Satanás, que está basado en Colosenses 2:15. El número 7, trajo la verdadera vida. El número 8, trajo inmortalidad. El número 9 dice que nos justificó, que te explicamos qué significaba. Y también explicamos el número 10, que es nos santificó. Ahí nos quedamos la clase pasada, en que uno de los hechos que hizo fue santificarnos. Pues vamos a continuar con los siguientes puntos, a ver hasta qué punto podemos avanzar en esta clase. Así que vamos a continuar. El siguiente hecho que hizo el Señor Jesucristo en la obra de la cruz sería el número 11, y es que nos reconcilió con Dios. Es importante esto, porque recuerden ustedes, a la luz de la palabra de Dios, y eso es lo que nos narra Romanos capítulo 5 versículo 10, donde nos dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos constituidos enemigos de Dios, pues obviamente porque estábamos lejos de Dios, no conocíamos a Dios, vivíamos conforme a nuestras obras, vivíamos conforme a nuestros pensamientos, y por consiguiente pues nos rechazábamos rotundamente todo lo que venía de Dios. Por eso nos constituíamos enemigos de Dios. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este versículo nos recuerda a nosotros nuestra vida pasada, nuestra condición pasada, donde se nos dice que nosotros éramos enemigos. Esta verdad la ignora el mundo completamente. Inclusive nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo y que nos revele su palabra, nosotros también éramos ignorantes de esta verdad. Pero el hecho de que nosotros ignorábamos esta verdad no significa que no fuera verdad. Pero bendito sea Dios, nos mostró esa parte, que nosotros éramos sus enemigos, pero le damos la gloria al Señor porque el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Así que ese es el punto 11, dice que nos reconcilió con Dios. El punto número 12 dice que las promesas de Dios se cumplen en Jesús. A lo largo de todas las escrituras
Dios ha prometido y ha hecho un sinnúmero de promesas para su pueblo, desde la salvación, desde darle un mundo mejor, desde de que Él siempre va a estar con ellos, gobernándolos, que siempre los iba a proteger, y un sinnúmero de promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Pues en el Señor Jesucristo se cumple cada una de esas promesas. El Señor Jesucristo vino a cumplir las promesas de Dios, y obviamente al nosotros creer en Cristo, pues todas esas promesas que Dios hizo, pues nosotros no las adjudicamos. Por lo tanto, también pues todas aquellas promesas son para nosotros y se cumplen en Cristo. Eso es lo que dice 2 de los Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Qué quiere decir eso? Y en Él amén. ¿Qué es lo que quiere decir eso en esas dos palabras? Esas dos palabras que son en Él sí y en Él amén, es que son ciertísimas. Eso es lo que quiere decir este versículo, que en Cristo todas las promesas de Dios son cumplidas. Son sí, son en Él, son el amén. O sea, que son verdaderas, son ciertísimas, que Dios no las va a cambiar y que en su Hijo Jesucristo se vienen a cumplir todas con exactitud y completas. Por eso este versículo dice eso. El versículo, el punto número 13, vamos a pasar al número 13, y dice que hizo que Dios nos reconozca. Antes que nosotros conociéramos verdaderamente a Dios por medio de Cristo, antes nosotros creíamos conocer a Dios. Si a nosotros nos preguntaban en ese tiempo si nosotros creíamos en Dios, todos contestábamos que sí, nosotros creíamos en Dios. Obviamente creíamos en un Dios que estaba en nuestra imaginación, creíamos en un Dios que nosotros creíamos, o más bien que a nosotros nos convenía que fuera Dios. Pero realmente nosotros no conocíamos a Dios. Pero ¿qué dice aquí las Escrituras? Las Escrituras no dicen que nosotros tenemos que conocer a Dios. En primer lugar, es Dios el que tiene que reconocernos a nosotros. De nada le sirve al mundo decir yo conozco a Dios o yo creo en Dios, si lo que verdaderamente importa es que Dios es el que debe de reconocer a la persona. No sirve de nada decir yo conozco a Dios, pero si Dios no te ha reconocido o no ha reconocido a esa persona, en vano está la persona que dice que conoce a Dios o que cree en Dios. Eso es lo que nos dice Gálatas 4:9. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, dice este versículo, pero aquí dice lo importante, dice, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Ven? No se trata de que conozcamos o no a Dios antes de creer en Cristo. Obviamente estoy hablando en nuestra vida pasada, cuando pensábamos que conocíamos a Dios. Lo importante es que Dios nos reconozca, y la única manera en que Dios reconoce a una persona es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. No hay otra manera en que Dios nos reconozca a nosotros. Es importante eso, Otro punto, hermanos, vamos a pasar al número 14. Recuerden que les comentaba en la clase pasada que no vamos a ahondar tanto. Si ustedes quieren ahondar en alguno de los puntos, y pues háganmelo saber y con gusto podemos platicar, o si ustedes gustan no preguntarme y estudiar más a fondo cada uno de estos puntos, sería maravilloso, y sería de gran bendición para ustedes, para tener más conocimiento del Señor, y para que conforme ustedes vayan aprendiendo más, las Escrituras se van revelando y el Espíritu Santo les revela en muchas más verdades y preciosuras de su palabra. Pero se lo dejo a ustedes. Así que estos puntos que estamos comentando los estamos comentando de manera, vamos a decir, superficial, tratando nada más de sintetizar lo que quiere decir el versículo. Bueno, vamos a pasar al número 14, la obra número 14 que hizo
nuestro Señor Jesucristo, y es una de las que nos podemos alegrarnos y gozarnos, es que nos hizo hijos de Dios. Esta es otra cosa que desgraciadamente Satanás ha engañado al mundo y hace que la gente no se acerque buscando la verdad de Dios por medio de Jesucristo. Él le ha hecho creer al mundo que todos son hijos de Dios. Inclusive, no me van a dejar de mentir, muchos de nosotros vivíamos pensando que nosotros éramos hijos de Dios. Pero esa es una mentira, porque no conocíamos la verdad de Dios, no conocíamos la palabra, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara cuando dice que no todos son hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso quiere decir que si una persona no tiene al Espíritu Santo en él, esa persona no es hijo de Dios. Y solo hay una única forma de obtener el Espíritu Santo, y es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Así que si una persona se acerca a Dios por cualquier otro medio que no sea su Hijo Jesucristo, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, a la luz del versículo de Romanos 8:14, dice que él no puede ser hijo de Dios. Dios no lo reconoce. Tiene que ver con el punto número 13. Dios no reconoce a esa persona como su hijo si no tiene su espíritu. Eso es lo que nos dice Romanos 8:14. Y le damos la gloria al Señor, que ahora Dios nos ve como sus hijos porque hemos creído en Jesucristo. Vamos a pasar al punto número 15, y dice este punto, que morimos junto con Él en la cruz. ¿Por qué morimos? ¿Por qué decimos que morimos junto con Él en la cruz? Recuerden ustedes lo que dice la ley de Dios. Lo que Dios ha manifestado en su ley es que la paga del pecado es la muerte. Es por eso que cada uno de nosotros, nuestro único fin era morir. ¿Por qué? Pues porque vivíamos en pecado y teníamos pecado en nosotros. No estoy diciendo que ya no tengamos, pero quiero aclarar esta parte, ¿sí? Antes de que nosotros conozcamos a Cristo, antes de que Él nos santifique y nos justifique, eso ya lo vimos, nosotros estábamos sumergidos en nuestros pecados, nosotros éramos culpables de nuestros pecados. Por lo tanto, nuestro único fin y la única forma que teníamos para pagar por lo que hemos hecho es la muerte. No había otra sentencia para nosotros más que morir. Pero el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, es como que si nosotros estuviéramos siendo crucificados con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya murió por todo el mundo, pero lo que hace válida esa obra, vamos a decir, en la vida de una persona, es la fe en Cristo. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, es como si nosotros hubiésemos sido crucificados en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Él murió, pero Él murió por cada uno de nosotros. Nosotros hacemos válida esa muerte cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Gálatas, yo estoy juntamente crucificado con Él. Yo morí con Él en la cruz cuando Él murió. ¿Por qué? Por la fe en Él. Entonces, como Él pagó por nuestros pecados al morir, pues es como que si nosotros hubiésemos muerto en la cruz también. Eso es lo que dice, que morimos junto con Él en la cruz. Él tomó nuestro lugar. El punto número 16 dice, nos salvó de la ira de Dios. Hay mucha gente que dentro de su imaginación, dentro del Dios que se ha moldeado y que se ha inventado dentro de sus pensamientos,
el Dios que ellos tienen en su mente es que Dios no castiga. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente, vamos a decir, no cristiana, si Dios castiga, la persona te va a decir que no. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Él no puede castigar, porque en Él su naturaleza no es así. Esa es una invención de su imaginación, porque si esa persona llega a reconocer, así en el estado que se encuentra de pecado, que Dios castiga el pecado, esa persona se está sentenciando a sí misma y se emitió un juicio contra ella misma. Pero a la persona no le conviene decir que Dios castiga, porque sus obras son malas y sabe que Él entraría dentro de ese castigo. Y la palabra de Dios dice que un día la ira de Dios va a ser derramada sobre el mundo, sobre todos aquellos impíos, sobre todas aquellas personas que rechazaron a su Hijo Jesucristo, y sobre todo este mundo de maldad. La ira de Dios va a ser derramada en la gran tribulación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene ira, una ira santa, no es una ira como nosotros que tenemos en nuestro corazón humano. Pero la ira de Dios es santa y es justa sobre todo. Cada uno recibe lo que merece, y la ira de Dios será derramada sobre el mundo en la gran tribulación. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día Dios va a juzgar al mundo y su ira va a ser derramada sobre el mundo, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que le damos gracias de verdad, que por su obra y por la misericordia que Él tuvo con nosotros un día de darse a conocer a nosotros, y que nosotros le hayamos reconocido como Salvador, no vamos a formar parte de la ira de Dios, sino que fuimos llamados para salvación, dice 1 Tesalonicenses 5:9. El punto número 17 dice que nos resucitó. Hay dos momentos de la resurrección. La primera es cuando nosotros morimos con el Señor y somos resucitados como una nueva persona. Ahí viene lo del bautismo, eso lo expliqué en clase pasada. Nosotros renacemos como una nueva persona. Es como que si hayamos muerto y volvemos a nacer como una nueva persona, o sea, resucitamos en una nueva persona. Y no solo eso, también les comenté que la resurrección de los muertos tiene que ver aquí, que va a haber un día en el que todos los muertos, todas las personas que han muerto, pero que murieron con la fe en Jesucristo, serán resucitados. Y los que no mueren, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, pues serán transformados. Pero tiene que ver con eso. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, hablando todo el versículo, pero dice junto con Él nos resucitó. Está hablando en tiempo presente, pero también es un acto que todavía va a pasar. Eso ya les explicaba, que la palabra de Dios habla en tiempo presente porque es algo que ya sucedió, es una verdad, es algo ciertísimo que va a ocurrir, y por eso la palabra de Dios lo manifiesta como algo que ya ocurrió. El punto número 18 dice: intercede, ora y pide por nosotros ante Dios. Dice Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pues obviamente el Señor está en el cielo con el Padre, pero nosotros no nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo aboga por nosotros cuando está ahí con el Señor.
Él intercede por nosotros, Él le pide al Padre por nosotros. Eso es lo que dice este versículo. Interceder en este versículo significa que Él le ora a Dios por nosotros, que Él le pide por nosotros al Padre. No sabemos qué le pide porque obviamente pues solamente el Señor sabe, pero yo estoy seguro que lo que le pide nuestro Señor Jesucristo al Padre siempre va a ser maravilloso para nuestra vida. Así que el Señor Jesucristo sigue orando por nosotros allí en el cielo, hermanos. Así que démosle la gracia y las gracias a nuestro Señor por lo que hace por nosotros. El punto número 19 dice que nos redimió de la esclavitud del diablo y del pecado. Antes de que nosotros conociéramos la verdad de Dios, antes de que nosotros aceptáramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros teníamos un Señor, y ese Señor era el diablo, porque nosotros vivíamos nosotros hacíamos lo que Él quería, nosotros vivíamos bajo su autoridad, nosotros éramos esclavos de Él. ¿Por qué? Porque nuestras obras todas eran malas, todo lo que nosotros hacíamos era maldad. Entonces nosotros no obedecíamos la voz de Dios, obviamente, porque no le conocíamos. Lo único que nosotros conocíamos era nuestra carne, nuestra maldad, e incluso muchas cosas que aparentemente son buenas o eran buenas para nosotros, realmente no eran buenas para Dios. Nosotros hacíamos las cosas por ego o por otras situaciones, pero nunca, ni una de ellas, por la razón correcta, que era la gloria de Dios. Todo lo hacíamos mal. Por eso nosotros vivíamos en la esclavitud del diablo y del pecado, hacíamos lo que Él quería. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, sujetos a esclavitud. No sé si ustedes han leído en algún momento una opinión de muchas personas sobre si el hombre es malo o se hace malo. La sociedad opina o concuerda en que el hombre no es malo en sí, sino que las circunstancias en las que vive lo forman su carácter y lo hacen malo, pero que el hombre no es malo. Otros opinan que es 50% malo y 50% bueno. Pero, ¿qué verdad es la que nosotros debemos de conocer y creer? La verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice claramente que el hombre es malo por naturaleza, que su corazón está inclinado a la maldad y que siempre va a estar buscando hacer lo malo. Él es 100% malo porque la bondad verdadera viene de Dios, que ese es otro punto. Todo el corazón del hombre es malo. El único que es bueno es Dios. Por eso dice este versículo que nos redimió de la esclavitud del diablo y del pecado. No teníamos otra cosa más que obedecer al diablo en todas sus obras, porque éramos malos, no conocíamos la luz de Cristo. El punto número 20 dice: nos dio poder para no servir al pecado. Este punto, hermanos, es al que quería también llegar, y que más adelante, cuando terminemos de ver las obras maravillosas que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, voy a tocar este punto que también tiene que ver con el versículo 15, que es de suma importancia para nuestra vida espiritual y que muchos de nosotros ignoramos completamente sobre este asunto y que nos impide vivir una vida plena en el Señor Jesucristo. Muchos cristianos no hemos comprendido este punto, pero ahorita lo vamos a ver superficialmente, pero después, más adelante en otras clases, lo veremos con más profundidad. Dice el 20: nos dio poder para no servir al pecado. No significa que ya no pequemos, porque vivimos
en este cuerpo que se corrompe cada día, y todavía en nosotros hay carne. Lo que dice este punto es que nos dio el poder para no pecar. No tenemos que pecar, vaya. El versículo anterior dice que nos redimió, nos rescató, nos compró de la esclavitud del diablo del pecado. Por lo tanto, ahora somos libres de esa carga, libres de ese pesar que había en nosotros, que era el pecado y que no podíamos dejar. Ahora Él nos ha dado poder para no pecar. Por eso es una excusa decir que nosotros pecamos porque estoy en la carne, o porque el diablo me obligó, o porque las tentaciones, buscamos excusas, como desde el principio cuando pecó Adán y Eva. Ellos buscaron excusas para no reconocer su pecado y su desobediencia a Dios. Y nosotros muchas veces actuamos igual, buscamos excusas para no reconocer ante Dios que somos nosotros los causantes de nuestras desgracias la mayoría de las veces. Pero el Señor Jesús en la obra nos dio el poder para no pecar. Nos dio ese poder. Que no lo sepamos activar es otra cosa, y que no tomemos ese poder que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, esa es otra cosa. Pero no significa que no podamos dejar de pecar. Sí podemos, y el Señor Jesucristo vino a mostrar que un ser humano no puede no pecar. Dice Romanos 6:6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven qué dice este versículo? Que en la cruz nuestro cuerpo de pecado fue destruido. ¿Para qué? Para que nos diera el poder de no servir más al pecado. Tenemos el poder de no pecar, hermanos, pero no sabemos cómo usarlo, no sabemos cómo activar ese poder. Por eso, más adelante veremos con más profundidad este versículo y el tema sobre el cual vamos a estudiar más adelante. Y si ustedes tienen la oportunidad de investigar antes de entrar a ese tema, que vamos a ver más a detalle, es el engaño del diablo en la vida de los cristianos. Ese es el tema que vamos a tratar sobre esto. ¿Por qué nosotros seguimos pecando? ¿Por qué seguimos obedeciendo al pecado cuando tenemos este poder? Y tiene que ver con el poder engañoso del diablo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pues vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Vimos otra vez 10 puntos, vamos apenas por el número 20. Espero que hayan tomado nota y que no solo se queden con esto que estamos viendo de manera superficial estos puntos, pero ustedes tienen los versículos. Nuevamente, si ustedes quieren que yo les envíe las diapositivas, las tengo completas. Tengo el punto y el versículo para que ustedes vayan estudiando e investigando también más a fondo sobre todas estas cosas preciosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y que aún sigue haciendo. Así que si ustedes quieren que se los envíe, mándenme su correo, o de la manera que ustedes quieran que se los haga llegar, también me lo pueden hacer saber por WhatsApp. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Llegamos hasta el punto número 20. A ver, ¿recuerdan cuántos les dije que eran? Miren, ya me lo terminamos, el 55, así que nos faltan 35. Pues lo vamos a dejar hasta acá. Que Dios le bendiga, hermanos, que sea de gran bendición, y reflexionemos sobre todas las cosas preciosas que nuestro Señor Jesucristo hizo y seguirá haciendo por nosotros, hermanos. Bendiciones para todos, para su vida, y que tengan un excelente día y muy bendecido. Dios les bendiga, hermanos.